Bueno, amados, entonces ya tenemos un poco de historia de lo que está pasando. La historia es, Jesús sale con su familia de la boda de Caná. Ellos, como dice, descendieron a Capernaum de la boda. Y descender significa que estaban arriba en la montaña y que ahora empiezan a bajar a Capernaum. Ahora, en el 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús la montaña a Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba cerca? La Pascua, que se celebra hoy en Rusia y en Ucrania. ¿Quién sabe? La Pascua ortodoxa. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, había un hombre, y si no me equivoco, era el apóstol Santiago, que se fue a Turquía. Y ahí estableció la iglesia. Y estábamos también en Roma. Y así empezaron en varios lugares a establecerse la iglesia. Y a la medida que iban pasando los años, entonces empezaron a separarse y a pelearse. Y cada uno aceptaba una parte de la Biblia como más importante, como más actual que el otro. Así que como siempre, que las iglesias se pelean y parece que así viven, peleándose. Así que hoy, este domingo, en el lado de Europa del Este, están celebrando la Pascua ortodoxa. Y cuando ustedes ven a todos estos sacerdotes, están vestidos de una manera muy tradicional, no como nosotros aquí, sin una vestimenta especial. Entonces, todo esto hay que entender. Entonces Jesús está llegando a esta Pascua. Nosotros estudiamos el libro de Éxodo para entender exactamente qué significa la Pascua. Todos los requisitos para la Pascua. Y los que hemos estudiado sabemos que el animal más importante de la Pascua es el cordero. El cordero. Así que llega Jesús, va allá a Jerusalén a celebrar y llega al templo. A ustedes en el chat les envié una imagen del templo de Herodes en ese momento. Y si ustedes ven toda esa estructura que yo les mandé, ustedes pueden ver que hay diferentes atrios, diferentes lugares donde cada uno podía estar. Nosotros hablamos, ahorita que estuvimos en la montaña, de los samaritanos. Los samaritanos, aunque eran un pueblo israelita dentro de Israel, pero eran mezclados a causa de la historia. Y por eso cuando ellos llegaban al templo, si les permitían llegar, no podían entrar al área donde entraban los judíos. Ellos tenían que quedarse afuera en el área, en el atrio de los impuros, de los gentiles. Pues ustedes vieron toda esta estructura. Lo que sabemos, también porque estudiamos el tabernáculo, es que hay un altar de ofrendas. Sobre este altar se sacrifican los bueyes, bueno, las tórtolas, como ya lo vimos, todas las demás cosas que llegan como sacrificios. Y todo esto, si hubiéramos estudiado Levítico, supiéramos cuántas cosas eran posibles de traer a sacrificar y el por qué los sacrificios. Pero lo importante es que si yo tengo un templo, que dentro del templo tengo los altares para el sacrificio, y si me exigen que ando con ovejas, con bueyes y todos los animales, y si yo vengo de lejos, ¿cómo me hago de estos animales? Obviamente necesito dónde comprar los animales, porque yo no puedo llevar ahí una oveja, yo no sé cuántos cientos de kilómetros en el lomo. Así que la lógica me dice que yo necesito un mercado donde se venden los animales necesarios para los sacrificios. También vimos en el Éxodo
que Jehová exigía un pago de cada uno de los israelitas anualmente, y cada israelita tenía exactamente el mismo valor para entrar al templo. Cuando si yo vengo de El Salvador, usan una moneda diferente a la de Honduras. Si voy a Nicaragua al otro lado, usan una moneda diferente a el empira de Honduras. Entonces, si yo llego y quiero pagar mi impuesto, ¿cómo lo voy a pagar si ando moneda que no la aceptan? Y uno que ha ido a las fronteras, ¿qué es lo que hay en las fronteras? Ahí están los chavos cambiando. Cambistas con un fajo así de grueso de dinero. Y dependiendo qué frontera uno llega, tiene 4, 5, 6 monedas diferentes y le dan ahí un cambio. Yo recién recibí la visita aquí del pastor que vino aquí a la comunidad, que estaba con nuestro hermano Oscar. Y como yo sé que el cambio del dólar está a 24.60, cuando el hombre dice que va a cambiar a 24, yo dije, y los 60 centavos por cada dólar. Entonces estaba dando un cambio extremadamente desfavorable. Pero como era domingo, ¿a dónde vamos a ir a cambiar? Teníamos la obligación de cambiar con él o esperar y cambiar otro día. Pero el hecho es, hermanos, que nosotros necesitamos un cambista. Nosotros necesitamos el mercado donde comprar los animales. Y entonces llega Jesús. ¿Y qué es lo que vemos? En el 14, Él llega y halló. ¿Dónde halló Jesús a los vendedores? En el templo. A los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas ahí sentados. ¿Dónde estaban ellos? Adentro del templo. ¿Por qué se enojó Jesús? Porque estaban adentro del templo. ¿Dónde tienen que estar los animales? ¿Dónde tiene que estar el mercado? ¿Dónde tiene que estar? Afuera. Exactamente. Porque el templo es la casa y la morada de Jehová. Y yo no puedo tener dentro de la casa de Jehová un mercado. Pero la cosa no solo es esto. ¿Por qué se enoja Jesús con ellos? Porque, amados, y aquí vuelvo a contar la historia favorita de cuando yo me voy, o cuando fui al mercado aquí en Comayagüela, ahí por el estadio, y le compro a una señora una bolsa de tomate. Y me dice 20 pesos la bolsa. Bueno, ¿qué? Le doy los 20 lempiras. Y mientras todavía estoy parado ahí al lado de ella, grita, Juana, Juana, vení, vení y vendele a él ahí la manzanilla. Fíjate que me pagó 20 pesos la bolsa de tomates. ¿Qué me está diciendo la señora? Que se aprovechó de mi nobleza, que me estafó prácticamente. Porque hay una lista en el mercado de los precios de los productos. Y cuando yo me agarro una lista como extranjero y llego y digo, mire, fíjese que la lista dice tal y tal cosa, ¿qué me dicen ellos? Ah, sí, lo que está en la lista es lo que tiene el fulano. Lo que yo tengo es otra cosa, por eso lo mío es más caro. Y por eso los precios de la lista no aplican a lo mío. Por donde voy, yo ya sé, como extranjero, pago más. Por eso cuando llego a comprar y yo tengo a la hermana Reina o tengo a las gemelas en el carro, ¿qué hago? Bajen, vayan ustedes a comprar, porque yo ya sé que yo pago más. Hermanos, aunque parezca irrisorio, pero ¿qué muestra eso del corazón del ser humano? Que cuando puede, se aprovecha.
Ahora imagínense en la casa de un Dios santo que están haciendo eso con los hijos de Israel que llegan de lejos con mucho sacrificio para estar en la Pascua en Jerusalén. Y de que en la mera misma casa de Dios los sacerdotes o quien sea que está vendiendo, quien está autorizando de que los animales son puros y se pueden sacrificar, que el cambio está bien aquí y allá. Mire, la santidad de Jehová se tiene que conservar. Y si yo llego a la casa de Dios y empiezo a engañar, ¿qué estoy diciendo yo del dueño de la casa? Lo que yo hago en la casa de alguien, yo estoy diciendo, así es el dueño de la casa. Ahorita que fuimos a la montaña, yo entré a la casa, me siento en la silla, en la cocina, todo lindo, todo bonito, y de repente llega el dueño de la casa y dice, mire, por todos lados hay lodo. Yo sé que gente más sinvergüenza que entra a la casa y deja todo lleno de lodo. Y en eso veo mis zapatos. ¿Y quién era el sinvergüenza que traía el lodo en los zapatos en la casa? Así de gruesa estaba la capa de lodo en mis zapatos. El sinvergüenza era yo, pero no me había dado cuenta. Pero que lo que hice, me quité los zapatos, los llevé para afuera, le quité el lodo y los dejé en la entrada. Porque cuando el dueño de la casa dice que lo que estoy haciendo yo se está ensuciando a él su casa, él me está diciendo, en mi casa yo quiero limpieza. Así que vaya, no me dijo vaya y barre, porque eso ya lo hicieron otras personas. Pero amados, volvemos al tema del dueño de la casa y lo que yo tengo que hacer y cómo lo tengo que respetar. Yo no puedo ir a respetar la casa de otra persona. ¿Y qué es lo que hicieron estos cambistas? ¿Qué es lo que hicieron los que vendían los bueyes y las ovejas y las tórtolas? Estaban irrespetando la casa de Dios y estaban prácticamente avisando a la gente, vénganse para acá, aquí los engañamos y de todos modos a nadie le importa. Y ahora viene Jesús. Y Jesús muestra que a él sí le importa la santidad de su casa. ¿Y cómo lo hace? Hace un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Estaba enojado, hizo un azote. Ahora, cuando uno va aquí en el campo y uno ve ahí una manada de bueyes o de ovejas y uno viene con el carro, ¿qué hace? Uno se para, porque uno ya sabe que los bueyes no se quitan. Y ustedes pueden pitar lo que quieran y no se quitan. ¿Sabes? Ahora imagínense, usted está en el templo y ya no sé cuántas ovejas y cuántos bueyes deben haber habido ahí. Ajá. Y llega Jesús con un azote. ¿Y qué es lo que dice? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ah, fuera! Ajá. ¿Y qué creen ustedes que hacen los bueyes y las ovejas? Se asustan y que hacen una estampida. ¿Okay? Así que lo que hizo Jesús no fue así nomasito, vaya 2, 3 ovejitas para afuera. Ustedes cambistas, vayan unas mesitas. Los bueyes mismos, las ovejas, en el momento que él empezó a hacer bulla, empezaron a darle vuelta a todo. Ajá, y cuando usted está en el campo y ve una manada corriendo hacia usted, ¿qué hace? Más bien que corre, porque los aplastan y no tienen piedad de nadie. Y no vaya a decir, yo soy pastor, paren, porque lo aplastan. Hermanos, esto es lo que está sucediendo aquí.
Jesús está llegando al templo y está viendo lo que está pasando y no le gustó para nada. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Y cómo es posible que los discípulos se acuerdan de lo que está escrito? Porque se conocen las escrituras. ¿Por qué nos tomamos tanto tiempo para rebuscarnos todo lo que está pasando en la Biblia? Para que ustedes se conozcan las historias y en el momento que ustedes están ahí afuera y están confrontando una situación complicada en su vida, ustedes pueden decir: yo me conozco una historia en la Biblia donde pasó lo mismo y yo ahora voy a clamar a este mismo Dios Jehová para que trabaje en mi vida así como lo hizo en la vida de lo que está aquí en la Biblia. Por eso es que aprendemos todo esto, para tener conciencia. Cuando ustedes escuchan la palabra Pascua, todos aquí ya tienen la imagen de los hombres parados con los lomos ceñidos, pan sin levadura, hierba amarga, con el bastón en la mano, el cordero asado que no puede quedar nada. Y saben que fue porque murieron afuera los primogénitos de los egipcios. Cada vez que hablo de Pascua, toda esa imagen ya viene a la mente de ustedes. Y por eso ustedes son tan inteligentes y tan buenos discípulos de esta iglesia, porque se lo aprenden. Aprenden todo, por eso me gustan. Ahora, los mismos discípulos igual se acordaron que en el Salmo 69 dice eso. Y entonces seguimos. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Así que estaban conscientes que algo estaba pasando, igual que con Juan Bautista. Ahora no sabemos quiénes eran estos judíos. Lo que sí sabemos que deben haber sido personas dentro del templo. Entonces, o eran los que vendían los bueyes, los que acaban de ver todo su dinero ahí tirado en el piso, o tal vez los sacerdotes. Pero alguien vino y le recrimió. Y dijo: hey, ¿qué haces? Y muéstranos una señal que te autoriza a hacer estas cosas. Siempre queremos señales. Siempre queremos pruebas. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús respondió y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hermanos, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Él está dándole vuelta a las mesas, está corriendo los bueyes, le dicen: bueno, enséñeme una señal. Y él habla que va a destruir el templo y que lo va a reconstruir en 3 días. ¿Eh? Lo que hablamos, Jesús habla cosas donde nosotros, igual que aquellos, dicen: por favor, no entendemos, ¿qué tiene que ver esto con esto? Dijeron luego los judíos, obviamente, que le van a que van a preguntar y van a decir: en 46 años fue edificado este templo. Y están viendo la estructura de la que hizo Herodes. Y tú, en 3 días la levantarás. ¿Qué ridiculez? Es como si yo diga: yo voy a votar, no, voten esta casa y de aquí a mañana ya la tengo vuelta a levantar. Y me van a quedar viendo y me van a decir: y con estas manos, y tú vas a levantar esto. Y en 3 días, no, en 1 día. Por favor, seamos serios. Y lo mismo dijeron ellos. Por favor, sea serio. Tardó 46 años en construir ese templo. Y tú, en 3 días lo vas a volver a levantar. Por favor, seriedad aquí. Acabas de correr a todos los animales, le diste vuelta a todo, causaste un alboroto.
Pero nos dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús, en este momento, como lo hemos visto varias veces, hace un giro completamente diferente a lo que todos esperan. Empieza a hablar de cosas de las cuales la gente todavía no puede entender. ¿Cómo van a saber que habla de su cuerpo? ¿Cómo van a saber que está hablando de la crucifixión hasta la resurrección? ¿Cómo van a saber? Pero es que él nos estaba justificando ante los que los estaban reprendiendo por lo que él estaba haciendo en su casa. Porque si yo estoy en mi casa y alguien me dice, ¿y tú por qué haces esto en tu casa? ¿Qué le voy a decir? ¿Y a ti qué te importa lo que yo hago en mi casa? Esa es mi casa. Y si no te gusta lo que yo hago, ahí está la puerta. Que te vaya bien. Entonces Jesús no les está respondiendo a ellos. Él no les está diciendo, yo estoy haciendo esto porque aquí, acá, acá, porque igual no le van a creer. O quiero creer y creo, o no quiero creer y busco miles de razones por las cuales no creer. ¿Para quién lo dijo Jesús? Veamos en el 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, así que 3 años más tarde, se acordaron, ¿quiénes? Sus discípulos. Así que ¿a quién le estaba respondiendo Jesús? ¿A los judíos? ¿O él estaba dando una enseñanza para sus discípulos? Para ellos. Si los judíos no tenían por qué preguntarle. Se acordaron que habían dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ellos miraban la escritura. Ellos conocían la escritura. Ahora pregunta, ya que estamos con esto, ¿cuál escritura? ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de la Biblia. Las escritas en piedra. No, ¿por qué no estamos hablando de la Biblia? Porque exactamente, porque el Nuevo Testamento es de Cristo. El Nuevo Testamento nos habla los 4 evangelios, que es el recuento de la historia de Cristo hasta que muere y resucita. Ok, pero todavía no ha ni empezado o está empezando su ministerio. Así que todo lo que es la historia de Jesucristo, más los libros de los Hechos, Pablo no ha aparecido todavía en el escenario, así que todas las cartas que escribió Pablo, todavía nada. Y Juan no ha estado todavía en la isla de Patmos, porque todavía está con Jesús en el templo viendo la limpieza. Así que todo lo que es el Nuevo Testamento no había sido escrito. Por lo tanto, no es la Biblia como la tenemos hoy. Entonces, ¿cuáles libros son? Ellos estaban hablando que habían visto a lo mejor en los salmos. Los del Antiguo Testamento. Son los libros del Antiguo Testamento. Sí. ¿Eh? Los 5 libros de Moisés, que es la ley, los libros de historia, los salmos, los libros proféticos, todo esto. A esto se refieren que todo lo que ellos habían visto escrito en el Antiguo Testamento, al fin entendieron de qué estaba hablando. Al fin les cayó el 20. Y lo que él habló de su cuerpo era para que los discípulos, cuando él resucita, se acuerdan de lo que él había dicho. Y ahora todo lo que están viendo lo creen porque está en las Escrituras. Por lo tanto, la importancia, amados, de conocer las Escrituras, de conocer los profetas, de conocer los salmos. Por eso aquí
Cada domingo leemos un salmo para conocer los salmos, conocer la ley, la que leímos extensamente. Hay que saber todo. Y una vez que yo sé todo, y una vez que leo la historia y la vida de Jesús, veo, ay, si es cierto lo que está haciendo Jesús, si ya estaba escrito. ¿Qué dijo Jesús a Satanás? Escrito está. Escrito está. Nosotros no creemos lo que creemos simplemente porque se nos vino a la mente. Nosotros creemos lo que creemos porque por parte está escrito y podemos verificar de lo que se había escrito se cumplió, y por parte creemos por la naturaleza que vemos, que son los dos testimonios que nos dicen que todo lo que creemos tiene sentido y es verdad. Amén. Así que, amados, el celo de Jesús por la casa de Dios es el mismo celo que nosotros tenemos que tener por la casa de Dios. Es el mismo celo que tenemos cuando llegamos el domingo y limpiamos acá. Y cuando yo veo cómo limpian las mujeres, yo sé que cada uno va a tener su recompensa. A la medida que tú honras la casa de Dios, Jesús no te va a correr. A la medida que en tu corazón está la humildad ante Jehová, no te va a correr. A la medida que Él ve el amor por ti, ¿para qué necesitas sacar azote? Y con esto, amados, mantengamos la santidad del templo, mantenemos este templo en honra y Jehová nos llevará en honra también. Amén.